Bueno, hola chicos, me presento, soy el doctor Efraín Holguín, trabajo en el Laboratorio Nacional de la FES Iztacala, que está en el edificio A4 en la planta baja. Y antes de empezar la clase quisiera pedirles una disculpa por mi ausencia significativa en la gran mayoría del semestre. Y eso se debe a que tuve una cirugía importante que terminaron siendo dos cirugías y el proceso de recuperación me llevó más de lo que yo esperaba. Pero bueno, si no estuviéramos en el proceso de estar en casa por la pandemia actual, sugiero que ya estaría dando clase y ya los conocería. Pero bueno, pensando en esta situación y a petición y en fin, entrando en contexto con los profesores del módulo temático, mi intención es hacer esto lo más sencillo posible y entonces les voy a platicar un poco de leucocitos sin intentar aturdirlos y pensando que si ustedes quieren profundizar más en los temas, vayan a la bibliografía adecuada, por ejemplo al Williams, o pueden ir al cualquier libro de inmunología, al Cuby, al Abbas, al Janeway, en fin. Entonces, teniendo esto como introducción, vamos a platicar un poco al respecto de el proceso de generación de células de la respuesta inmune que ustedes ya saben porque ya se platicó al inicio del semestre, que se llama hematopoiesis, ¿sale? Entonces, la función de este proceso es la generación de células de la respuesta inmunológica, lo cual nos puede dar lugar a dos grandes tipos celulares que son las células mieloides y las células linfoides. Las células mieloides a su vez se subdividen en células dendríticas, monocitos, que a su vez los monocitos nos van a dar lugar a los macrófagos. Tenemos otros tipos celulares como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células mast o mastocitos, células rojas o eritrocitos y las plaquetas que provienen de los megacariocitos. Por otro lado, el progenitor linfoide temprano nos puede dar lugar a células dendríticas y a células progenitoras linfoides comunes que a su vez nos van a dar lugar a células NK o asesinas naturales, a células B que una vez que la célula B madure, esta se convierte en una célula plasmática. Y todo esto que les estoy diciendo hasta este punto ocurre en la médula ósea. Y por otro lado, algunas progenitores linfoides comunes pueden migrar hacia un sitio de maduración que se llama timo. Ahí es donde se desarrollan las células T maduras, que se conocen como células CD4, que son las células T cooperadoras, o células CD8, que son las células T citotóxicas, ¿sale? Entonces, en general, esto es el punto importante que quiero hablarles. Y entonces, la idea de esto es generar mecanismos que nos ayuden a distinguir y a contar estos tipos celulares, ¿sale? Entonces, como les estoy diciendo, el número de células no va a ser el mismo, ¿sale? Por ejemplo, los eritrocitos son de las células más abundantes en la circulación. Por ejemplo, aquí tenemos que representan cerca de 5 millones de células por milímetro cúbico en la sangre, ¿sale? Y por otro lado, los basófilos son parte de los leucocitos y representan menos del 1% de los leucocitos totales, ¿sale? Entonces, esto varía dependiendo de la edad del individuo, de su estado de salud y en fin, también varía del sexo, con respecto al sexo, ¿sale? Entonces, hay un montón de variaciones y entonces necesitamos saber cuándo se incrementa o cuándo se reducen estas cantidades, ¿sale? Con base en un marco de referencia. Ahora, ¿cómo podemos distinguir a los leucocitos? Hay varias maneras. Una de ellas es con ayuda de colorantes, ¿sale? Eso es muy común. Podemos teñirlas y verlas en el microscopio.
Entonces, esto es con base en la diferencia entre el pH y la capacidad que tienen estos colorantes de unirse a distintas moléculas que tienen las células. Por ejemplo, la hematoxilina se une a los ácidos nucleicos y los tiñe de color azul. La eosina se une a proteínas en el citoplasma y los tiñe de color rosa. Entonces, si nosotros vemos un color rosado, eso significa que es la eosina actuando sobre las proteínas en el citoplasma y entonces va a teñir el citoplasma. Y la hematoxilina va a unirse a los núcleos, ¿sale? Y entonces por eso los núcleos se van a ver de color azul. Pero existen otras técnicas y otras maneras de poder generar diferencias entre para que nosotros podamos observar a los leucocitos, ¿sale? También existe una manera para contarlas que se llama el hematocitómetro o la cámara de Neubauer. También tenemos contadores automatizados y la citometría de flujo. Entonces les voy a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, como ya vimos en la diapositiva inicial, los leucocitos de origen mieloide se pueden llamar también granulocitos. Los granulocitos se subdividen a su vez en tres tipos, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, ¿sale? ¿Cómo se caracterizan estos granulocitos? Pues es que tienen un núcleo dividido en muchos lóbulos. Y su citoplasma tienen muchos gránulos que a su vez estos gránulos tienen muchas proteínas adentro y tienen muchas funciones distintas. En algunas diapositivas adelante les voy a enseñar una tabla que da características muy particulares de cada uno de estos granulocitos. Y entonces la clasificación de estos granulocitos depende de los gránulos, de qué es lo que tienen adentro, ¿sale? Entonces, los neutrófilos, ya entrando puntualmente, tienen cerca de 10 a 14 micras de diámetro. Su núcleo tiene de 2 a 4 lóbulos que están interconectados por un hilo de cromatina. A continuación les voy a enseñar algunas imágenes al respecto. Y representan la mayor parte de los leucocitos en la circulación, ¿sale? Entonces, una de las características importantes de estos neutrófilos es que tienen la capacidad de fagocitar. Pueden fagocitar patógenos que estén en la circulación o que se reconozcan por la respuesta inmunológica. Y estos neutrófilos aumentan si hay una infección, ¿sale? A este proceso se le llama leucocitosis. Ya vamos a hablar a continuación de eso. Entonces, más o menos, si nosotros tomamos una muestra de la médula ósea, podemos ver el proceso de diferenciación de estas células, de una célula mieloide progenitora hacia un neutrófilo ya en la circulación. Entonces, si tomamos la muestra de la médula ósea, por ejemplo, podemos encontrar estas células que están muy grandes. Si se dan cuenta, tienen muchos gránulos en su citoplasma y tienen un núcleo muy grande. Estos se conocen como promielocitos, que a su vez nos pueden dar lugar a otro tipo celular que se llaman mieloblastos. Si se dan cuenta, aquí se redujo un poquito el tamaño. Si tomamos ahora muestra también de la médula ósea, podemos encontrar ya mielocitos neutrofílicos tempranos, que si se dan cuenta, la característica primaria que nos ayuda a distinguir estos tipos celulares es su núcleo. Cada vez se va reduciendo el núcleo y el tamaño también de estas células. Después, los mielocitos neutrofílicos tardíos, si ustedes se pueden dar cuenta, esto también es en médula ósea, sus núcleos se van reduciendo cada vez más. Y ahora, si tomamos una muestra de circulación de la sangre, podemos ver que hay muchos eritrocitos, como les dije, es lo más abundante en la sangre, pero también a su vez podemos ver que los núcleos ya se encuentran bandeados y en algunos ya se encuentran completamente segmentados. Aquí, como ustedes pueden ver, se observan estos hilos de cromatina que interconectan
las divisiones que tienen estos núcleos, ¿sale? Entonces este ya es un neutrófilo segmentado y un neutrófilo maduro, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí es por dos técnicas distintas. Esta es una microscopía común y corriente de luz, de transmisión, y entonces ustedes pueden ver cómo el hilo de cromatina está conectando a estas partes lobuladas del núcleo. Y esta ya es una microscopía electrónica de transmisiones más precisa. Esta tinción se hizo por computadora, pero aquí podemos ver al neutrófilo y aquí podemos ver a unas bacterias que están siendo fagocitadas por este neutrófilo, ¿sale? Y este ya es un esquema, entonces podemos ver la división de los núcleos, del núcleo, perdón, el hilo de cromatina y que tienen gránulos en su citoplasma, ¿sale? Y entonces dentro de los gránulos los neutrófilos tienen varias enzimas que les ayudan a poder eliminar patógenos, por ejemplo la mieloperoxidasa, ¿sale? También pueden tener otras moléculas como la NADPH oxidasa, así también pueden tener otras proteínas como defensinas, y además estos gránulos se pueden subdividir y se pueden clasificar en primarios, secundarios, terciarios y en vesículas secretoras, ¿sale? No voy a abundar mucho al respecto. Por otro lado tenemos a los basófilos y a los mastocitos, ¿sale? Los basófilos son granulocitos no fagocíticos, ¿sale? No, esa es una de las características principales y que los hacen distinguirse de los neutrófilos. Los basófilos no fagocitan, los neutrófilos sí lo hacen, ¿sale? Y entonces lo principal que contienen los gránulos de estos basófilos es la histamina, ¿sale? Y también pueden contener otras moléculas que atraen a células de la respuesta inmune, las cuales se llaman citocinas. Y estos mastocitos se liberan desde la médula ósea, como les dije, todo este proceso de diferenciación ocurre en la médula ósea, entonces vienen desde la médula ósea hacia la periferia. Y bueno, entonces aquí los podemos observar, los basófilos tienen su núcleo definido, pero no está tan lobulado como el de los neutrófilos y tienen muchísimos gránulos en su superficie. Si nosotros hacemos una microscopía de transmisión, podemos ver que son más, inclusive pueden llegar a estar segmentados, como lo podemos ver aquí. Y en este esquema vemos que el núcleo no está segmentado, ¿sale? Mientras que los mastocitos, si se dan cuenta, no tienen una morfología tan circular, están más abiertos. Aquí de hecho no es en circulación, aquí está en tejido muscular este mastocito, ¿sale? Entonces alguna bibliografía sugiere que los basófilos en circulación tienen esta morfología y una vez que migran hacia el tejido pueden ser considerados como mastocitos, ¿sale? El otro tipo celular que incluye a los granulocitos son los eosinófilos. Estos eosinófilos sí son fagocíticos, pero tienen una menor relevancia que los neutrófilos porque se encuentran en menor concentración. Y estos se agrupan alrededor de los patógenos para eliminarlos. Sí pueden fagocitar, pero ellos prefieren estar alrededor del patógeno y secretar todas las proteínas que tienen dentro, ¿sale? Una de sus características es que su núcleo es bilobulado, ¿sale? No es como el de los neutrófilos que tiene hasta 5 lóbulos distintos. Aquí solamente se dividen en 2. Esa es una manera en que se pueden caracterizar. Su retículo endoplásmico es escaso y su Golgi se reduce, ¿sale? Entonces aquí lo podemos ver. Sí tienen la capacidad fagocítica, pero sus gránulos están más definidos para atacar al patógeno que se encuentre cercano, ¿sale?
Entonces, esta es la tabla que les había comentado. Estos son los tipos de células que tenemos, las células granulocíticas. Estas son las moléculas que tienen en sus gránulos, algunos ejemplos y algunas de sus funciones, ¿sale? Esto ustedes lo pueden encontrar en el Cubi. Normalmente en la parte inferior derecha de las diapositivas yo pongo la bibliografía para que si ustedes tienen dudas puedan acercarse a estos libros y profundizar en los temas, ¿sale? Entonces tenemos otros tipos celulares de leucocitos de origen mieloide que se llaman monocitos. Estos monocitos representan entre el 5 y el 10% de los leucocitos. Y una vez que estos monocitos están en circulación y se liberaron, migran hacia el tejido y en el tejido es donde ocurre su maduración. Entonces, estos se pueden subdividir o distinguir o madurar en macrófagos y también en células dendríticas, ¿sale? Entonces, ya habíamos hablado de todo este proceso, ¿sale? En las diapositivas anteriores. Y entonces les había comentado que el monocito en la circulación, por un proceso que se llama monocitopoiesis, se puede dividir hacia un macrófago, diferenciar hacia un macrófago y hacia una célula mieloide dendrítica o una célula dendrítica, ¿sale? Entonces, esto de acá abajo ocurre en los tejidos. Entonces, el macrófago ya diferenciado y siendo residente en el tejido, tiene la capacidad de desempeñar un papel importante en la inflamación o en la reparación de los tejidos. Y entonces pueden ser células presentadoras de antígeno, eso significa APC, específicas para activar a las células de la respuesta inmune adaptativa, que son los linfocitos T. Más adelante les voy a enseñar una imagen que ejemplifica muchísimo esta situación. Entonces, una vez que el macrófago está en el tejido y se activa, tiene la capacidad de fagocitar, de eliminar patógenos y de activar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, aquí está la imagen clásica de la microscopía. El monocito en circulación, pues no tiene gran ciencia, pero una vez que este monocito entra al tejido, se diferencia, aumenta su tamaño, sirve de célula presentadora de antígeno y puede fagocitar. En este caso, este es un tejido de pulmón en donde el macrófago tiene la capacidad de poder entrar al pulmón, activar la respuesta inmunológica o fagocitar. Aquí este macrófago está fagocitando unas bacterias. Esto es microscopía de transmisión y fue teñido por computadora, ¿sale? Entonces, de hecho aquí podemos ver las diferencias esquemáticas entre un monocito y un macrófago. El monocito, véanlo, es muy pequeño, tiene un núcleo grande, pero no tiene muchos orgánulos en su citoplasma y sus dendritas están muy pequeñas. Sin embargo, un macrófago ya activado aumenta sus dendritas, lo cual va a favorecer su capacidad fagocítica, va a aumentar la formación del fagolisosoma, lo cual va, una vez que haya fagocitado algún patógeno, este fagolisosoma tiene la capacidad de reducirlo hacia sus moléculas más básicas y su núcleo aumenta, ¿vale? Por otro lado, las células dendríticas se llaman así por su semejanza con las dendritas del sistema nervioso, ya que se extienden y se alargan. Su función primaria es capturar antígenos, migrar hacia los órganos linfoides y ahí presentar esos antígenos para activar la respuesta inmunológica. Si se acuerdan lo que yo les dije apenas hace un minuto, el monocito está en circulación, migra hacia el tejido y en el tejido activa la respuesta inmune, mientras que la célula, y en el tejido es un macrófago, mientras que una célula dendrítica está sensando en la circulación, captura antígenos y esa célula dendrítica migra hacia el órgano linfoide para activar la respuesta inmunológica en el órgano linfoide. Entonces, por esa situación se conocen a estas células dendríticas como células presentadoras de antígeno profesionales.
Esta es una micrografía de transmisión y ustedes pueden ver, a diferencia de un macrófago, una célula dendrítica tiene la capacidad de extender muchísimo su citoplasma y hacer semejanza a las dendritas del sistema nervioso central. Y ya en el esquema podemos ver esta capacidad que les digo, estas prolongaciones que tiene para poder capturar antígenos y presentarlos a células de la respuesta inmune adaptativa. Y bueno, ya con eso hablamos de de las células mieloides, pero ahorita vamos a hablar de las células linfoides, ¿sale? Y entonces los linfocitos son las células que actúan principalmente en la respuesta inmune adaptativa. Son muy pequeñas estas células, representan el 40% de los leucocitos en la circulación y se dividen en tres, como ya lo habíamos dicho en la primera diapositiva, en células NK, en células T y en células B, ¿sale? Y de manera importante, ustedes, si nos ponemos a recapitular todo lo que he platicado hasta ahorita, las células mieloides se pueden diferenciar por el contenido de gránulos que tienen y por el tipo de gránulos que tienen y por el núcleo que tienen. Y eso es visual, eso lo podemos ver. Sin embargo, un linfocito, al ser más pequeño y al tener tres linajes o tres resultados distintos, que son las células NK, las T y las B, pues no podemos diferenciarlos. ¿Sí me explico? Entonces, deben de existir otros mecanismos que nos ayuden a caracterizar estos tipos celulares, que eso fue la segunda diapositiva que les mostré. Entonces, estos células linfocitos tienen moléculas en su superficie que nos ayuden a caracterizarlas, ¿sale? Y hay un montonal. Si ustedes en algún punto ya platicaron con sus profesores al respecto de estas moléculas, sabemos que se conocen como CDs, ¿sale? Y estos CDs son distintos en cada linaje. Por ejemplo, los linfocitos CD4 son los linfocitos T. Los linfocitos T CD8 es otro subtipo. Y entonces los podemos caracterizar por esas moléculas, ¿sale? Por ejemplo, las moléculas CD19 positivas están exclusivamente en los linfocitos B. Las moléculas CD56 se encuentran exclusivamente en las células NK. Para eso es este cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar únicamente células T cooperadoras, pues vamos a analizar la molécula CD4. Si queremos analizar las moléculas T citotóxicas, vamos a analizar la molécula CD8, ¿sale? Si queremos analizar las células NK, vamos a buscar la molécula CD56. Y entonces existen mecanismos como la citometría de flujo que nos van a ayudar a distinguir estos tipos celulares. A continuación voy a platicar un poquito de esto, ¿sale? Pero bueno, vamos a hablar de las generalidades de estos linfocitos, de estos tres tipos de linfocitos. Los linfocitos B, su nombre viene del lugar en donde se diferencian, bone marrow, médula ósea. Su principal característica es la expresión de un receptor. En fin, en su momento, y me hubiese encantado estar presencialmente explicándoles esta situación, pero bueno, hasta aquí es lo único que nos debe de resaltar, es que estos linfocitos B son aquellos que producen anticuerpos, ¿sale? Y que se llaman así por dónde vienen, por la médula ósea, ¿sale? Entonces, una vez que el linfocito B se activa y empieza a producir anticuerpos, se le conoce como célula plasmática, ¿sale? Entonces este es un esquema muy general. Les decía que el linfocito B va a tener en su superficie moléculas de inmunoglobulina, se le conocen, y esto es su receptor B o su BCR, así se le conoce, ¿sale? Los inmunólogos, así le pusimos, los inmunólogos somos muy básicos, entonces, ¿cómo se va a llamar el receptor exclusivo de las células B? Pues BCR, ¿sale? Entonces, una vez que esta célula B
entra en contacto con su activación, se va a diferenciar en una célula plasmática, ¿vale? Y entonces esta célula plasmática va a producir anticuerpos. El linfocito T, si les dije que los inmunólogos somos muy básicos y al receptor de la célula B le pusimos BCR, pues al receptor del linfocito T le vamos a poner TCR, ¿sale? Entonces, estos se diferencian en el timo, entonces por eso se llaman linfocitos T. Y se pueden diferenciar hasta ahí, vamos a platicar, no voy a profundizar. Se pueden dividir en linfocitos CD8 y linfocitos CD4, que se conocen los CD4 como cooperadores y los CD8 como citotóxicos. Entonces, si se dan cuenta, voy a regresar un par de diapositivas. El linfocito B, que es este, se parece un montón al linfocito T, entonces no hay manera de poder visualmente distinguirlos, ¿sale? Entonces, para eso se han desarrollado técnicas como la citometría de flujo. En general, igual esto me hubiese encantado explicárselos en vivo, inclusive que fueran a mi laboratorio para que vean a qué me refiero. Pero la intención de la citometría de flujo es que podemos distinguir a las células por estos receptores que yo les platicaba en esta diapositiva, por estas moléculas que se expresan exclusivamente en los tipos celulares. Entonces, si por ejemplo yo quiero analizar células CD8, voy a analizar este marcador, pero yo no lo puedo ver, digamos, al microscopio. Entonces deben de existir mecanismos que me ayuden de alguna manera a poder teñir, por ejemplo en este caso, solo de verde a los linfocitos B, solo de azul a los linfocitos T, por ejemplo, y solo de rojo vamos a pensar a las células NK. Entonces eso yo ya lo puedo ver, pero imagínense contar esto, sería muy complicado. Por ejemplo, tomar 1 mililitro de sangre de una persona, teñir estas células por estos colorantes que les digo y empezar a contarlo uno por uno, pues sería muy tedioso y podría estarme equivocando si me estoy distrayendo. Entonces existen aparatos que nos ayudan a contar esta fluorescencia, los cuales se llaman citómetros de flujo o contadores automatizados, ¿sale? Entonces en mi laboratorio tenemos estos equipos, ¿sale? Y bueno, esto es lo que yo les decía del resumen de la célula presentadora de antígeno, que hablábamos que las células que tienen capacidad fagocítica son aquellas que pueden presentar antígenos a los linfocitos T, ¿sale? Entonces esto se resume en este dibujo, ¿sale? Y estos son los citómetros de flujo que tenemos en mi laboratorio, en el Laboratorio Nacional, al cual ustedes pueden tener acceso en cualquier momento, ¿sale? Ya en su momento platicaremos al respecto, si es que se puede. Asimismo, y bueno, ya finalizando esta parte de leucocitos, de células linfoides, tenemos a las células asesinas naturales. Y estas células son bien interesantes porque son como kamikazes, vamos a pensarlo así. Digamos que cuando se presentan, tienen la orden de matar a cualquier otra célula que esté alrededor de ella. Por eso es su nombre tan radical, células asesinas naturales, ¿sale? Son parte de los linfocitos por su origen, ¿sale? Pero digamos que forman parte de la respuesta inmune innata. Y bueno, aquí está una imagen de estas células. Entonces, como ya les dije, una manera de distinguirlo, si se acuerdan, es por las tinciones. Y otra manera de distinguir es por la citometría de flujo. Pero también existen otras maneras para contabilizar estas células. Lo que se hacía desde hace mucho tiempo es utilizar el hematocitómetro, la cámara de Neubauer, la cual aquí en esta ranura al centro tiene, si hiciéramos un zoom, tiene estas subdivisiones. Entonces la idea es contar cuántas células caen en este cuadrante y tomar cierto número de cuadrantes. Normalmente se toman ya sea toda esta región o toda esta región o toda esta región, lo que sea. Se divide entre el número de regiones que se
tomaron en cuenta y se multiplica por la constante de Neubauer, que es 1 por 10 a la 4, ¿sale? En fin, y una vez que se hace ese cálculo, se tiene en la concentración de células por mililitro de muestra. Pero si se ponen a pensar lo que les estoy diciendo, pues esto puede llegar a ser muy complicado, porque qué tal si están distraídos pensando en otras cosas que no deben de pensar y reportan un número que no es correcto. Entonces nos puede dar una apreciación errónea de la cantidad de leucocitos que hay en circulación o en una persona, ¿sale? Entonces por eso se desarrollaron otras estrategias como los contadores automatizados. En este caso les estoy mostrando este contador automatizado, que también tenemos uno en el Laboratorio Nacional, en el cual ponemos muestra teñida con un colorante para decirnos si las células están vivas o están muertas, y nos dice en cuestión de segundos la cantidad de células que tenemos y las puede distinguir por su tamaño. Entonces nos puede decir si tenemos, por ejemplo, un macrófago que es muy grande, o si tenemos un eritrocito que es muy pequeño, o un leucocito que es muy pequeño, ¿sale? Entonces, y esto es en cuestión de segundos. Entonces, pues es mucho mejor tener un contador automatizado, es más preciso y más rápido. Y entonces, al final de contar, o el final o el propósito de poder contar las células, es obtener una tabla que nos dice la cantidad de células que hay, y se conoce como biometría hemática. En una definición muy sencilla, es un cuadro de fórmulas sanguíneas donde se expresa la cantidad, la proporción y las variaciones de los elementos sanguíneos. Por ejemplo, los leucocitos se pueden analizar de manera cualitativa, su morfología, y cuantitativa, contarlas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, poner un cubreobjetos y teñirlos con hematoxilina y eosina, eso es un análisis cualitativo, nos puede dar lugar a la morfología. Y cuantitativo, a través de un contador automatizado, nos cuenta cuántas células hay. Y como ya les había dicho, esto varía de acuerdo con el género, la edad y la raza. Si ustedes hacen un recuento manual, van a tener una variación entre el 6 y el 15%, lo cual no es correcto, ¿sale? Y si lo hacen de manera automatizada, solamente van a tener un error del 1 al 3%. Entonces, por eso es mejor hacer un recuento automatizado. Y aquí viene un resumen muy, muy importante que a ustedes les va a ayudar muchísimo. Siempre que haya un aumento de leucocitos, se le conoce como leucocitosis, ¿sale? Lo cual se divide en linfocitosis, el aumento de linfocitos; neutrofilia, aumento de neutrófilos; eosinofilia, aumento de eosinófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la leucopenia es la disminución con relación al valor mínimo. La linfopenia, entonces, es la disminución de linfocitos; neutropenia, disminución de neutrófilos, y sucesivamente. Esto se debe a distintos procesos infecciosos, por ejemplo, o de inmunosupresión. Por ejemplo, una persona que tiene HIV y no se ha tratado, entonces tiene una linfopenia, ¿sale? Sí nos queda claro esto que les estoy intentando transmitir. Bueno, espero que sí. Bueno, estos son tablas que les digo que esto está en el Williams. La cantidad de leucocitos varía dependiendo de la edad, del sexo y de la región en donde, de la raza, de donde provengan. Por ejemplo, aquí en un estudio que se hizo, que está en este libro, en el William, por ejemplo, personas mexicanas, personas estadounidenses que hayan tenido ascendencia mexicana, varía mucho el porcentaje de, por ejemplo, neutrófilos. Hay de 2.2 a 6.6 en las mujeres, con respecto, por ejemplo, a personas descendientes de Europa que estén en el Reino Unido. Aquí tienen menos cantidad inicial, ¿sí me explico? Entonces, esta es la importancia de conocer el rango que exista dependiendo de la raza y del género, ¿sale? Entonces, pues esto ya sale sobrando, ya lo platicamos. Y en fin,
Entonces, estos son los valores de referencia por microlitro en un leucograma. Y, por ejemplo, aquí lo podemos ver en la etapa infantil y viendo la generalidad de leucocitos o yéndonos ya a particularidades como los neutrófilos, como los linfocitos, en fin, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona adulta tiene una menor cantidad de monocitos que un recién nacido, ¿sale? Entonces, y como les dije, esto varía dependiendo de la raza, de la edad y del sexo, ¿sale? Y bueno, creo que eso es en general todo lo que les quería platicar. Esto puede profundizarse muchísimo más, de hecho es como muy ligero lo que les estoy transmitiendo, también no quería saturarlos. Y bueno, espero que les sea de ayuda y cualquier duda, escríbanme a mi correo que es efra004@gmail.com. Gracias.